La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que enfermedades a miles de kilómetros pueden afectar a la economía o a la sociedad de un país enteros. El SARS-CoV-2, de origen animal o como los profesionales llaman zoonosis, ha evidenciado la cantidad de enfermedades que pueden llegar a los humanos. En esta ocasión queremos hablar de los insectos y qué enfermedades pueden transmitirnos. Queremos saber también cómo ha afectado el cambio climático o las modificaciones en las explotaciones agrícolas que están propiciando el incremento de casos tales como los que hemos oído hablar en Andalucía por picadura de mosquito o en Salamanca por picadura de garrapata. Hoy nos venimos con el IREC para ver cómo trabajan estos grupos de investigación centrados en las enfermedades que pueden transmitirnos, lo que llaman vectores. Hay muchos organismos que ya han emergido en otras zonas y que pueden venir perfectamente a España. Sí que es verdad que con respecto a las enfermedades transmitidas por garrapatas, el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, lo que ya lo tenemos aquí, es el que estamos trabajando ahora mismo, es quizá el patógeno para humanos más importante, ¿no? Pero con enfermedades transmitidas por mosquitos o por otros dípteros, por otros tipos de mosquitos, hay muchas. Y por ejemplo, pues sí que es verdad que ahora recordamos todos los casos que hemos tenido este año en Andalucía. La primera vez que tenemos un brote tan importante en humanos, con creo que ya más de 60 o 70 casos y con, hasta donde yo sabía, 7 muertes, 7 personas que han muerto por virus del Nilo occidental. Hay otros virus cerca, como el virus de la fiebre del Valle del Rift, que es un virus transmitido también por mosquitos y que está cerca, que está en zonas del norte de África y que potencialmente podría venir aquí. No solo para los humanos, para los animales también hay, por ejemplo en Castilla-La Mancha podría tener un impacto tremendamente grande para los ciervos y para la caza si trajésemos o si viniese el virus de la enfermedad epizootica hemorrágica del ciervo. Es un virus parecido al virus de la lengua azul que afecta a los animales domésticos, a las cabras y fundamentalmente a las ovejas, que ya entró en España en 2004 y se expandió por toda España y luego entró en Europa y se expandió también. Y el virus de la enfermedad epizootica hemorrágica del ciervo es un virus muy similar, transmitido por los mismos vectores que también tenemos aquí y que ahora mismo está en zonas de África. El efecto que está teniendo en países como Estados Unidos es tremendo, mortalidades de ciervos muy altas, y aquí podría llegar a tener un impacto muy similar. O sea que estudiar los vectores, saber cómo pueden actuar de forma anticipada a que entre el virus, pues evidentemente nos podría ayudar a controlarlo. En el coronavirus no teníamos ni idea absolutamente de nada de cómo funcionaba, ni en seres humanos ni en animales, y por lo tanto ha sido complicado. En este caso, por suerte, podemos anticipar a esos agentes. Anticipar a agentes infecciosos que no han surgido es muy complicado y también es posible que nos tengamos que enfrentar a ellos en el futuro. Aquí trabajamos en general con artrópodos vectores. Sí que es verdad que hemos trabajado muchísimo en garrapatas y es una de las líneas principales de nuestro trabajo, pero trabajamos también con otras enfermedades transmitidas por vectores. Pues las garrapatas son el mayor vector de agentes infecciosos causantes de enfermedad en animales y son el segundo, tras los mosquitos, responsable de enfermedades transmitidas por vectores en humanos. La diversidad de enfermedades, tanto que actualmente podemos tener presentes en España, como las que pueden venirnos independientemente de lo lejos que están, porque hoy en día con la globalización en el transporte de animales, de personas, de mercancías, las distancias son prácticamente inexistentes, son muy numerosas y actualmente pues tenemos enfermedades transmitidas por garrapatas causantes de zoonosis, de enfermedades compartidas entre animales y personas, como es el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, ¿no? Que es una enfermedad emergente. Los primeros casos en España aparecieron en 2016, actualmente tenemos 7 casos, 6 de ellos primarios, y de ellos han muerto 3 personas. Más de un 40% de las personas que se han infectado y que han enfermado han muerto. Luego tenemos muchísimas otras enfermedades que afectan a los animales, desde piroplasmosis, que son enfermedades que causan anemia,
en los animales, una anemia severa, muy frecuentes en muchas zonas del sur de España, y muchas otras enfermedades que también transmiten las garrapatas. Y en el norte de España también tenemos la enfermedad de Lyme, que también está manifestando cada vez más casos. Hasta ahora son pocos casos, pero con el cambio climático y las temperaturas cada vez más altas puede que esto se incremente y haya que tenerlo más en cuenta. El cambio climático está teniendo efectos sobre todo. No solo tiene efectos sobre los hospedadores, o sea, sobre los animales vertebrados, sino sobre los vectores también, y sobre la abundancia, la cantidad de garrapatas o de mosquitos o de vectores de una especie que hay en un territorio. Y además tiene influencia también en cómo los agentes infecciosos que vienen de fuera pueden venir y pueden establecerse en un territorio concreto. Sí que estamos observando que el cambio climático digamos a un medio plazo va a tener unos efectos muy notables dentro de la península ibérica, no solo en la distribución de algunas especies de vectores y de las enfermedades o agentes infecciosos que estos transmiten, sino también en la cantidad de vectores que hay en una zona donde ya están, bien favoreciendo en algunos casos que hayan más, o bien favoreciendo que hayan menos. O sea que el cambio climático puede tener efectos controvertidos según la especie y según la enfermedad o el agente infeccioso que estemos considerando. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Porque hablamos de garrapatas, pero todos podemos sufrir una picadura de garrapata al salir fuera del territorio propiamente urbano. ¿Qué debemos tener en cuenta? Podemos sufrir incluso picaduras de garrapatas en nuestro territorio, porque las garrapatas del perro son garrapatas que viven normalmente en zonas donde pues hoy en día los perros que tenemos todos en zonas urbanas normalmente los tenemos muy controlados con los collares parásitos o antiparasitarios que utilizamos, y diferentes productos tenemos bastante controlados, pero aún así hay animales que pueden tener parasitaciones y pueden transmitir rickettsiosis, que es una enfermedad también, digamos, con un componente sanguíneo y un componente inmunológico importante en el ser humano, que puede dar lugar a cuadros importantes clínicos. Pero cuando salimos fuera, evidentemente, estamos expuestos a aquellas especies de garrapatas que viven en conejos, que viven en liebres, que viven en perdices y que se alimentan sobre ciervos, sobre jabalíes, especialmente aquí en Ciudad Real, ¿no? Aquí, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que cuanto más conscientes seamos del riesgo que tenemos de estar en contacto con esos vectores, con esas garrapatas cuando salimos al campo, mejor será para que prevengamos la transmisión de una infección, ¿vale? Porque normalmente cuando una garrapata, un mosquito pica muy rápido, el mosquito te pica de noche o te pica bastante rápido, pero una garrapata tarda, tiene un proceso de anclaje, digamos, a la piel humana para empezar a alimentarse. Normalmente ese proceso se considera que hasta unas 24 horas después del anclaje, más o menos, no empieza a alimentarse y no empieza el riesgo de transmisión de un agente infeccioso. Por lo tanto, si salimos fuera del campo hoy, volvemos a casa y nos inspeccionamos bien, seremos capaces de cualquier garrapata que haya empezado a picarnos, quitárnosla y evitar el proceso de transmisión del agente infeccioso. Si lo hacemos antes, mediante el uso de ropa clarita que podamos ver si se nos sube una garrapata, o mediante el uso de repelentes, alguna forma pues de pulsera o de tobillera que pueda contener algún repelente, pues podemos prevenir incluso que no se nos suban y nos piquen. Aquí básicamente lo que hacemos es epidemiología. Lo que pasa que la epidemiología que nosotros hacemos también requiere de un proceso de diagnóstico muy importante. Entonces trabajamos en dos campos diferentes pero interconectados. El primero es en el campo, en saber cuál es la distribución de las garrapatas en el campo y saber cuáles son los factores que determinan que haya más o menos garrapatas, que estén presentes en unas zonas y no estén presentes en otras, y lo mismo con otros vectores, con mosquitos, con flebótomos, etc. Y en segundo lugar, el otro campo importante interconectado es el diagnóstico de las infecciones en esos vectores. Y para eso tenemos aquí, bueno, pues, colaboración con otros colegas que ya conocéis, como Isabel García Fernández de Mera, en el tema de desarrollo de metodologías de diagnóstico molecular
o diagnóstico serológico en los animales para estudiar la presencia, la prevalencia de esos agentes infecciosos y por lo tanto los riesgos que hay de transmisión de esos agentes infecciosos. Identificando todos estos factores a través de la conjunción de esos estudios de ecología en campo con los estudios de diagnóstico que hacemos aquí en el laboratorio, lo que somos capaces es de identificar dónde podemos intervenir para controlar el riesgo de que se transmita. Si nosotros sabemos que los ciervos, cuanto más ciervo haya, más garrapatas hay y más riesgo hay de que éstas estén infectadas con un agente infeccioso, pues si somos capaces de prevenir que los ciervos mantengan las garrapatas a través de una vacuna antigarrapatas como las que se desarrollan aquí en el IREC, a través de algún tratamiento específico, a través de algún otro método de gestión, pues seremos capaces de disminuir la población de garrapatas y por lo tanto disminuir el riesgo de que nos transmita la infección a nosotros, a una vaca o a cualquier otro animal. Nosotros trabajamos con la enfermedad del Nilo Occidental, que bueno, su nombre ya lo dice, que viene de África, porque se detectó allí por primera vez hace muchísimo tiempo y sufrió una importante expansión, incluyendo aquí en España. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, pero que la mayor parte de la gente que entra en contacto con ella no presenta sintomatología y puede cursar desde un cuadro pseudogripal de una especie de catarro o fiebre, dolor de cabeza, algún mareo, hasta llegar a producir una meningoencefalitis grave como estamos viendo en los casos de Andalucía. Como consecuencia de esa expansión, pues estamos llevando a cabo un proyecto actualmente para entender un poco mejor cómo funciona y ver qué es lo que pasa con ese ciclo del virus. ¿Y cómo funciona el virus para que lo entendamos? Bien, pues en este ciclo es un poco complejo, ¿no? Porque se sabe que las aves son las que van a actuar como reservorio. Tenemos a las aves que pueden venir infectadas o estar ya infectadas y las especies que van a ser susceptibles de padecer la enfermedad van a ser los caballos y las personas. Pero ¿qué ocurre? Las aves por sí mismas no van a ser capaces de transmitir la enfermedad directamente a los caballos o a las personas. Esto no puede tener lugar. Aquí entra el principal protagonista, que es el que todos conocemos ahora y sabemos, que son los mosquitos. Estos mosquitos, cuando vienen y pican a un ave que está infectada, tiene que ocurrir dentro de ellos lo que llamamos una replicación, ¿vale? Que es como si dijéramos una especie de crecimiento del virus, ¿vale? Y esto, una vez tiene lugar y tenemos el mosquito infectado, va a tener la capacidad de poder infectar a caballos o a personas. Lo que sí que sabemos que no puede suceder es que haya una transmisión entre caballos y caballos o entre personas y personas, pero tampoco puede haber caballo-persona. Es que además España pues, reúne las condiciones idóneas para que esta enfermedad tenga lugar, porque somos una de las zonas más importantes de paso de aves migratorias desde África a Europa, porque tenemos grandes zonas con humedales. Y además nuestra climatología, como todos sabemos, es estupenda, pero también hace que se favorezcan esas poblaciones de mosquitos y se puedan mantener. Y con lo que decía Fran, además con el cambio climático, esto cada vez pues, va a peor. ¿Y cualquier mosquito nos puede contagiar cualquier enfermedad o esta enfermedad concretamente? Pues a ver, aquí cabe destacar que es algo que no es muy conocido, las hembras son las únicas que nos van a picar porque son las que necesitan la sangre para poder llevar a cabo el desarrollo de los huevos. Y en respuesta a la pregunta, pues no. O sea, no todas las especies de mosquitos, ni todos los mosquitos que nos piquen van a ser capaces de llevar a cabo esa replicación de la que os hablaba en el dibujo, ¿no? Generalmente o principalmente los mosquitos que son capaces de hacer esto pertenecen al género que se llama Culex, que bueno, más concretamente se sabe que el potencial vector de esta enfermedad es Culex pipiens y Culex perexigus, pero nosotros nos centramos principalmente en Culex pipiens. Y además estas especies basan su alimentación principalmente en aves, aunque también se alimentan de mamíferos en un pequeño porcentaje, y eso es lo que les proporciona pues, este riesgo, ¿no?, de transmisión entre las aves y las personas. Pero también hay que decir que hablamos de una enfermedad en la que de todas las personas que están expuestas, solamente un pequeño porcentaje, tal como
un 20% aproximadamente es la que va a presentar algún tipo de sintomatología y la que va a llegar a tener una sintomatología realmente grave, como esta meningoencefalitis que estamos viendo, va a ser un porcentaje mínimo, como mucho quizá entre un 1 y un 3% de las personas que entren en contacto. ¿Existe alguna manera de poder evitar la picadura? A ver, esto ya sabemos todos que es difícil de controlar, ¿no? Que salimos y los mosquitos nos pican y no nos damos cuenta, especialmente cuando se te meten en casa por la noche. Pero bueno, todos conocemos herramientas o, por ejemplo, no salir en las horas en las que los mosquitos están más activos, o si salimos, salir protegidos, con repelentes, tapados, o no sé, en casa pues poner algún tipo de repelente, pues ya sabemos, el del enchufe y demás, para poder evitar lo que es el contacto del vector, el insecto en sí, con nosotros. Actualmente trabajáis dentro del IREC en un grupo de investigación sobre esta enfermedad y estos mosquitos, ¿no? Nosotros, con el proyecto que estamos llevando actualmente, como decía, pretendemos conocer un poco mejor el ciclo y ver pues cuáles son las especies de mosquitos que se están moviendo en las zonas de estudio y si el virus está presente, qué aves son reservorios, qué mosquitos se van a alimentar de estas aves y intentar ver a posteriori cómo esos mosquitos van a ser capaces de transmitir la enfermedad a los hospedadores y además pues sabemos que el IREC pues tiene bastante experiencia con la fauna silvestre, entonces queremos introducir pues ese papel, ver qué papel está jugando la fauna silvestre en todo esto, ¿no? En un ambiente más silvestre. ¿Y de qué forma trabajáis o cómo lo hacéis? A ver, nosotros lo que hemos hecho, lo que se hizo en el momento del planteamiento del proyecto fue seleccionar zonas que estuvieran lo más alejadas posible de lo que parece la entrada del virus, ¿no? La zona donde han estado en estos últimos años constantemente los brotes apareciendo, ¿no? Que es la zona de Andalucía, entonces nos fuimos a una de las zonas más alejadas, que era Ávila, y bueno, cogimos Talavera, Ciudad Real, que eran unas zonas, Talavera sobre todo lindando con Ávila, y allí seleccionamos diferentes explotaciones donde hubiera caballos, ¿vale? Y en estas explotaciones diferenciábamos como 3 escenarios diferentes, que era uno donde había caballos, otro donde solo había fauna silvestre y otro que es una especie de interfaz entre doméstico y silvestre, que es donde habría esa interacción entre ambos. Y todos ellos en zonas donde se pudieran inundar, hubiera charcas y tal, para que puedan criar los mosquitos. Y una vez teníamos estos puntos seleccionados, pues llevamos a cabo diferentes trabajos con el fin de llegar a nuestros objetivos, ¿no? Pues entre ellos realizamos la colocación de trampas para mosquitos con diferentes atrayentes, tales como el CO2 o la luz, para ver qué especies de mosquitos se están moviendo en esta zona, si existe ese potencial vector. Y además pues, se capturaron aves silvestres a las que se realizaron la toma de muestras con la intención de ver pues, si podemos detectar la presencia de anticuerpos o ARN del virus por las técnicas que ya conocemos como PCR y además con la intención de conocer pues, qué disponibilidad de alimento van a tener estos mosquitos en cada una de las zonas de muestreo. Con diferentes metodologías en función de la especie intentamos averiguar qué cantidad de animales hay aproximadamente, ¿no? Pues mediante la colocación de cámaras trampa, que la utilizamos especialmente para ungulados silvestres, tales como el ciervo, jabalí o pequeños carnívoros, incluso a veces aves. Se colocaron trampas para micromamíferos que luego se soltaban para hacer unas estimas de densidad y hacíamos recorridos a pie con estaciones de escucha para ver qué aves son las que tenemos alrededor. Entonces todo esto nos ofrece una información de qué es lo que se está moviendo por esa zona, que junto con un análisis que haremos en el laboratorio de las hembras que se han capturado, que estén alimentadas, nos va a decir qué prefieren comer, es decir, van a tener un buffet libre de posibilidades para poder alimentarse, qué es lo que ellas prefieren, ¿no? Además, pues como decíamos, en el IREC trabajamos con actividad cinegética y tenemos la posibilidad de tomar muestras de ciervo y jabalí. Queremos ver si estos animales entran en contacto por la detección en serología de anticuerpos con la enfermedad. Con esto quiero decir que si estas hembras se alimentan de estos animales, entender qué papel están jugando. O sea, si se alimentan de ciervo o jabalí, estarían favoreciendo la presencia de estas especies aquí. Esto lleva un mecanismo que tiene aquí una luz y los mosquitos se ven atraídos por la luz junto con un atrayente que ponemos, que es CO2, que se cuelga aquí arriba,
Y cuando se ven atraídos, esto lleva un ventilador y aquí una rejillita. Entonces cuando llegan aquí a la luz, el ventilador los aspira y entran aquí dentro al bote. Entonces tú al día siguiente, cuando llegas a recoger la trampa, cierras aquí y esto te lo llevas. Y aquí es donde se quedarían recolectados los bichitos. Bueno, y finalmente la última fase que tendríamos es una fase más experimental, con una colonia de la especie de la que hablábamos, Culex pipiens, con la que en un futuro inmediato pretendemos realizar una infección experimental en un laboratorio de bioseguridad 3, con diferentes cepas, tanto de dentro de España como de fuera, para entender mejor de esa replicación de la que hablábamos y ver luego la capacidad de transmisión que van a tener estos mosquitos. Entonces, con todos estos datos, en definitiva, lo que podremos es estimar pues, el riesgo de transmisión que va a haber de la enfermedad del Nilo occidental entre los reservorios, que en este caso son las aves, y los caballos en las zonas de estudio, y en el futuro poder establecer o de alguna manera intervenir previniendo esas transmisiones, ¿no?, entre los reservorios y los hospedadores. Por lo que sabemos, una de las enfermedades más graves o sobre todo más frecuentes es el Crimea-Congo, que lo producen también las garrapatas, y el de la que tú estás estudiando, ¿no? Sí, bueno, realmente no es que sea muy frecuente, o sea, es frecuente en otros países, ¿vale? Es una enfermedad endémica en muchas regiones, por ejemplo, de África, y el problema que nos estamos encontrando pues es que en España hay bastante desconocimiento de esta enfermedad, de este virus transmitido por garrapatas, y nos estamos dando cuenta con los estudios que se están realizando aquí en el IREC y en otros centros a nivel nacional de lo importante que es conocer cómo se está moviendo o cómo está actuando el virus en nuestro territorio, ¿no? O sea, conocer hasta qué punto se está extendiendo y de qué manera lo hace. Bueno, yo combino una parte muy importante que es sobre lo que es sobre el terreno, ¿vale? En el campo hacemos muestreos tanto de los vectores, que sería lo que es la garrapata, la transmisora del virus, haciendo capturas de esas garrapatas en la vegetación, ¿vale? Para posteriormente, a través de estudios laboratoriales, técnicas de PCR, pues poder detectar si esas garrapatas están infectadas con el virus. Y otra de las formas en las que también trabajamos en el campo es mediante el muestreo de los hospedadores. Cuando hablamos de hospedadores, pues nos referimos al individuo, en este caso puede ser un ciervo, puede ser un jabalí o otra especie, a la cual la garrapata inocula el virus, y este virus pues permanece en la naturaleza en el hospedador, ¿no? en estos animales. Entonces pues lo que hacemos es obtención sobre todo de sueros, ¿vale? De sangre de estos animales, para posteriormente pues también a nivel laboratorial realizar técnicas de ELISA, que son unas técnicas que nos permiten mirar anticuerpos, que lo que nos indica, para que todo el mundo nos entienda, pues es ver si estos animales han pasado la enfermedad, o sea, es decir, si han tenido contacto o no con el virus, puesto que el virus en un ciervo es muy difícil de poder detectar, puesto que en sangre dura entre 7 y 15 días. Entonces, lógicamente, nosotros la obtención de este tipo de muestras normalmente son de animales
que son abatidos en caza, o animales que podemos encontrar cadáveres, puesto que no hacemos ningún tipo de captura ni manejo de animales que están vivos para la obtención de este tipo de muestras. Las garrapatas son sensibles al CO2 que exhalamos, con lo cual cuando nos acercamos hacia el suelo y respiramos, nuestra simple presencia por esa exhalación de CO2 hace que se activen. Como podéis ver, aquí hay 3 garrapatas que están activas y están viniendo hacia mí para poder subirse. Y estas son las que tenéis tintadas, ¿no? Sí, estas son unas garrapatas que las hemos usado para un estudio en el cual podemos diferenciar qué método de captura es más eficaz. El que habéis visto anteriormente de la manta, este sería otro método de captura, ¿vale? El ponerte en una zona y simplemente agacharte y respirar. Y hay una tercera forma que es usando trampas de CO2. Sería un método similar a este, lo que ocurre que es, bueno, pues es mucho más caro, lógicamente, porque tienes que comprar hielo seco, que es lo que al derretirse, el hielo seco está hecho de CO2, cuando se derrite ese CO2 se suspende hacia el suelo, el oxígeno sube hacia arriba y entonces pues haríamos la misma acción, es decir, que las garrapatas se notan que hay una presencia por el CO2, se activan y corren hacia esa trampa. Hasta ahora, ¿qué conclusiones podemos decir que habéis obtenido? Pues por el momento, con los análisis que llevamos hechos, lo que sí podemos ver es que el virus está expandiendo más de lo que quizá podíamos presuponer en un principio. Es decir, estamos obteniendo resultados de animales positivos en bastante territorio nacional, de los cuales nosotros tenemos muestras. Lógicamente no podemos obtener muestras de toda la península, pero de las zonas en las que estamos muestreando vemos que hay una tendencia de bastantes animales positivos. Es decir, que vemos que hay una circulación real del virus. De hecho, no están publicados los resultados, pero bueno, todo nos indica que hay circulación de Crimea-Congo pues en muchos puntos de la península. Y hablamos aquí de Ciudad Real, ¿te refieres? Sí, sobre todo en los estudios básicamente pues Castilla-La Mancha. Ciudad Real es donde tenemos mayor abundancia de datos, pero también tenemos datos de otras poblaciones, o sea, desde Doñana en el sur, pasando pues por aquí por la zona de Castilla-La Mancha, y yéndonos hacia el norte, incluso de Asturias, estamos haciendo estudios de muestras procedentes de Asturias. Que es muy importante el poder obtener datos en el campo para poder posteriormente pues trabajar los datos en el laboratorio y luego a nivel estadístico o matemático para darnos resultados.